Bienvenidos a las historias de Lilith. Les doy la bienvenida a la parte número 26 de las mejores historias de Ultratumba. Y además la última historia, así que vamos a tratar de disfrutarla lo más posible. En este momento tengo a un autor que tampoco pude encontrar ningún dato. Me parece tan misterioso que en la internet no aparezcan datos de algunos autores. En este caso estamos hablando de Pel Torro. Pel Torro publicó en Gran Bretaña numerosas novelas que gozaron de apreciable éxito. Actualmente en Estados Unidos lo consideran uno de los más destacados autores de narraciones fantásticas y de ciencia ficción. Sus novelas trasladan al lector a un ámbito de pesadillas extragalácticas. El presente relato tal vez solo sea una amable pesadilla, pero consideramos que a usted no le gustaría experimentarla. Leeremos El amistoso desconocido. Tony Chester tomó asiento en su estudio. Este formaba parte de una mansión alta y bastante ostentosa, erigida en el siglo XIX. El enmaderado que revestía las paredes del estudio no poseía la belleza del roble de la época del rey Jacobo, aunque para los espíritus poco corrientes, que son lo bastante magnánimos como para encontrar en lo más hondo de sus estéticas almas un sentido de apreciación de lo victoriano, para ellos el roble era lo suficientemente atractivo. El escritorio hacía juego con el roble, y en cierto modo Tony Chester hacía juego con el escritorio. Y es que Tony no era tan genuino como parecía. En realidad era una copia, en vez de un original. El enmaderado, el escritorio y Tony Chester constituían una amalgama bastante homogénea al tratar cada uno de simular una grandeza y una posición que no poseían por derecho propio. Chester había heredado la casa, el escritorio, el enmaderado y todo lo que eso representaba, y había heredado asimismo la nombradía de su padre. El padre de Tony no había sido un simulador. Por el contrario, fue un hombre cabal en toda la extensión de la palabra. Quizás fuese esta una de las cosas que hacían tan difícil la vida para Tony. La sombra de la grandeza de un hombre gravita demasiado sobre la generación siguiente, y una mediocridad que habría resultado un éxito destacado en otro ambiente se convierte en un triste y lamentable fracaso cuando se ve forzada, por motivos de herencia, a seguir los pasos del esplendor que la procedieran. El viejo Donald Chester, padre de Tony, había sido uno de los mejores abogados de su país. Ahora, las riendas de la firma Chester, Montag y Bramford habían pasado a Tony, antes de que éste se hallara preparado para ello. Tony abrió un cajón del escritorio y sacó de él un fajo de documentos legales. No le gustaba el derecho, pero se daba cuenta de que constituía una disciplina mental indispensable. Comprendía muy bien que cuando una disciplina posee semejante preponderancia, se convierte en una de las vértebras de la espina dorsal de la sociedad humana. Sin la abogacía, la civilización no tardaría en desmoronarse. Al menos así lo creía Tony Chester. Se daba perfecta cuenta de la importancia de su tarea, y lo cierto es que no se sentía a la altura de la misma. Además, le atraía la escena. ¡Ah, cómo ambicionaba la escena Tony Chester! Tal vez lo artificial que había en su actual situación se debía al innato actor que se ocultaba en algún rincón de su mente. Tony hojeó distraídamente los papeles y su imaginación le llevó ante un amplio auditorio. Podía verse a sí mismo no como el anodino jefe de la firma que llevaba su nombre, sino unido al de Montag y Bramford, sino como un joven y brillante abogado de la reina, que se esforzaba por evitar que la vida de un hombre inocente terminase en el patíbulo. Veíase como un letrado de televisión, en lugar del modesto abogado que era realmente. El despacho pareció esfumarse para convertirse en una especie de mundo inmaterial imaginado.
El maderamen de la estancia se transformó en el revestimiento de roble de una sala de tribunales. El escritorio desapareció y ahora se apoyaba en las barandillas del estrado. La mano que tenía sobre la mesa le proporcionaba el único contacto que le vinculaba con la realidad. Alzó la mirada, con los ojos de su mente pudo ver al juez, que escuchaba lleno de admiración cada una de las palabras que decía. El jurado se hallaba embelesado ante su elocuencia. La fantasía y la realidad se mezclaban, y la sala del tribunal que su mente había creado pareció reemplazar al despacho por completo. En tercer lugar, señorías, señoras y señores del jurado, les pido que miren a mi defendido. Numerosas eminencias de la medicina han dicho que la expresión de un rostro, si bien no es una muestra irrefutable del carácter, resulta sin embargo de considerable importancia. Observen al acusado. ¿Es ese el rostro de un criminal? Sé que algunas autoridades competentes afirmarían que no existe eso que se da en llamar un rostro de criminal, pero a la hora de clasificar una fisonomía, no hay duda de que hay semblantes que reflejan inteligencia. A veces vemos por la calle a un pobre retrasado mental y enseguida sabemos lo que es. Ustedes pueden mirar confiadamente a los ojos de un hombre honrado, y al visitar los museos del país y observar los retratos de los santos, se dan cuenta, sin que nadie se lo diga, de que son personajes llenos de santidad. Y eso, señoras y señores del jurado, no quiere decir que pretenda afirmar que mi defendido tiene el rostro de un santo. Por el contrario, digo que tiene el semblante de un hombre corriente. No es la cara de un asesino. Se ha dicho que algunos criminales son capaces de asumir un aire de completa inocencia para lograr sus propósitos, y yo no voy a negarlo. Pero es evidente, señores miembros del jurado, que no están tratando con un criminal empedernido, sino con una persona normal, con un hombre que se ve acusado de un delito capital. Están tratando con un hombre que ha puesto su vida en manos de ustedes. Enfrente tienen a una persona cuya fe en la justicia británica depende enteramente de la forma en que ustedes cumplan con su deber. Desearía recordarles los hechos relacionados con este caso. No existieron pruebas evidentes de identificación, y a pesar de todo lo que afirme la acusación en sentido contrario, quiero dejar bien sentado este punto. Al llegar aquí, Tony Chester apoyó de nuevo las manos sobre el escritorio, como si lo hiciera sobre la barandilla de la sala del tribunal. Quiero dejar aclarado este punto tan sólidamente como se unen las fuertes planchas de un transatlántico. A menos que los remaches de la verdad mantengan sujeta la estructura del navío de la justicia, la vida de un hombre inocente estará en peligro. El deber de la acusación consiste en establecer, más allá de toda duda razonable, que el hombre del banquillo es aquel que vio el agente de policía durante la noche en que se cometió el cobarde asesinato. Mi cliente no ha podido conseguir una coartada, pero quiero hacerles notar, señores miembros del jurado, que una coartada perfecta es, por esa misma razón, motivo de fuertes sospechas. En esos nefandos sucesos que tenemos ocasión de leer a menudo en los periódicos, es el jefe de una banda de maleantes, y no el hombre inocente, que siempre se halla en condiciones de suministrar una férrea coartada. Mi defendido es un hombre corriente, recuérdenlo bien, señoras y señores del jurado, y díganse interiormente, mientras miran a la persona que está en el banquillo, ahí, por la voluntad de Dios, podría estar yo sentado. Ese hombre ha sido víctima de un error de identidad. ¿Podría decirme alguno de ustedes dónde se hallaba en el momento en que se cometió el asesinato? Estoy seguro de que al menos la mitad de ustedes habrían sido tan incapaces de establecer una coartada como lo ha sido mi cliente. El hecho de que una persona no pueda dar cuenta de sus actos durante el momento en que se cometió un crimen no quiere decir necesariamente que haya perpetrado tan horrible hecho. De pronto, la puerta del despacho, al abrirse, interrumpió aquel chaparrón de elocuencia. «Ah, me había asustado, señor», dijo la señora Baxter. «Creí que se encontraba alguien con usted». «Solo estaba ensayando una defensa», replicó Chester. «Entre, por favor». La señora Baxter colocó la taza de café sobre el escritorio. «Muchas gracias, señora Baxter».
A continuación se retiró el ama de llaves. Pese a la sufrida naturaleza femenina, Tony Chester había decidido permanecer soltero, aunque hubiese cumplido 40 años. Había en él algo demasiado minucioso y preciso que hubiera sacado de sus casillas a una mujer corriente. Chester no era el tipo de hombres con el que resulta fácil convivir. Levantó la taza cuidadosamente por el asa y se la llevó a los labios, mientras mantenía extendido, muy rígido, el dedo meñique. Tomó un sorbo, observó unos instantes el dibujo de la porcelana y volvió a colocar la taza sobre el platillo. Luego lanzó un profundo suspiro, mientras las escenas finales de su anterior fantasía en los tribunales terminaban por desvanecerse. Pero aún alcanzó a escuchar los atronadores aplausos de los espectadores, que multiplicaban sus ecos hasta desaparecer en los recovecos de su mente. Habría sido una gran pieza teatral, aquella, si alguien la hubiera puesto por escrito, si la hubiesen producido y le hubieran dado a él un papel en la obra. Ah, esas sutilezas legales. Ah, esos minuciosos tecnicismos. Ah, esas interminables controversias sobre puntos tan nimios de los que dependen tantas cosas vitales. Chester dedicó de nuevo su atención a los documentos que tenía delante. Wheeler contra Wheeler. Bah, qué interés tenían los Wheeler y su maldito y mezquino asunto de divorcio. ¿Y aquel ridículo investigador privado que habían contratado? Esa sí que hubiera sido una espléndida profesión, pensó Chester. Apuró hasta el fin la taza de café y la apartó hacia un lado del escritorio. En efecto, esa sí que hubiera sido toda una profesión, se dijo interiormente, y de pronto se vio en otro escenario. Volvía de nuevo a pisar las tablas, pero esta vez en un papel muy diferente. Era Sherlock Holmes, un Sherlock Holmes brillante, magnífico, lleno de lógica y de capacidad para la deducción. Así pues, Moriarty, oyóse decir a sí mismo, ha vuelto usted a cruzarse en mi camino, ¿verdad? Le advierto, Holmes, fue la imaginaria respuesta de Moriarty en su mente, le advierto que esta vez será usted quien se dé cuenta de que el juego ha terminado. He tomado algunas precauciones, Moriarty, repuso Tony Chester. Por ejemplo, mi buen amigo, el doctor Watson, está ahora mismo observándole desde su escondite y le apunta con su excelente revólver. No tiene usted más que hacer un solo movimiento amenazador en mi dirección, para que el buen doctor comprenda que es el momento adecuado para descargar su arma. Ah, claro que no he olvidado a sus cómplices, Holmes, gruñó el imaginario y siniestro profesor Moriarty. Por eso tomé la precaución de ponerme un chaleco a prueba de balas, señor. El bueno del doctor Watson no puede oírnos desde aquí, y como es natural, apuntará a cualquier sitio en mi cuerpo que se haya protegido por el chaleco. Por el contrario, afirmó Holmes a través de la voz de Tony Chester, Watson y yo hemos estado planeando este encuentro con usted durante un tiempo bastante largo. Debe usted comprender que yo deseo prenderlo vivo, y que aun a pesar del profundo conocimiento que tiene el doctor Watson de la anatomía, a la distancia en que se halla de usted no podría dispararle con la certeza de que no llegará a dañarle un órgano vital. Por lo tanto, juzgamos aconsejable que ante cualquier muestra de violencia hacia mi persona, el doctor Watson disparase el arma contra sus piernas, profesor Moriarty. Una vez que le haya derribado, será para mí relativamente fácil apoderarme de usted. Hubo un humillante silencio por parte del imaginario profesor Moriarty. Estoy seguro, dijo Holmes con burlona sonrisa, de que usted habrá olvidado ponerse también sus calzoncillos largos de prueba de bala. ¿Verdad, doctor Moriarty? Maldito sea, Holmes. Parece haber pensado en todas las posibilidades. Y ahora, si tiene la bondad de entregarme esos ópalos de Birmania, tomaré las medidas necesarias para hacerlos llegar a su legítimo propietario, antes de que se produzca un escándalo internacional. Nunca, exclamó con tono sibilante el imaginario Moriarty. Nunca, Holmes. Si los quiere, venga por ellos. Está bien, contestó Holmes, avanzando hacia el siniestro profesor. En la realidad, Holmes dio unos pasos cruzando el despacho. Tómelos, dijo Moriarty, y arrojó el cofrecito de las joyas al rostro de Holmes. Pero el astuto detective, frío, sereno, imperturbable, sin perder el dominio de sí mismo durante un solo segundo, detuvo el cofre, que iba lanzado sobre él con toda fuerza,
y aferró la muñeca de Moriarty con mano de acero. Debo advertirle, profesor, que conozco a fondo el arte de la lucha japonesa, y que a menos que se rinda, me veré en el doloroso deber de infligir algún grave daño a los huesos de su brazo. Bueno, Watson, ya le tenemos. Ah, buen trabajo, Holmes, manifestó la voz imaginaria del imaginario Watson. La escena se esfumó en un cuadro mental de tumultuosas ovaciones de los espectadores. Tony Chester volvió a la realidad y se encontró haciendo un buen puñado de tela de la pesada cortina, lo que hizo que se sintiera bastante ridículo. Aquel soñar despierto, pensó Chester, aquel constante escapar hacia el mundo de lo que podría ser. ¡Ah! Cómo le habría gustado estar en un escenario. En muchos aspectos, se dijo lleno de amargura, sentándose como si estuviera en una cola, con otros actores sin empleo en la oficina de un agente. En muchos aspectos, eso hubiera sido mucho mejor que esto. Esto era en cierto modo satisfactorio, pero no le conformaba. Pasó los dedos por su cabello, pulcramente peinado como correspondía al de un respetable y maduro abogado. Luego se atusó el breve bigote en forma de cepillo. Si hubiese podido dar rienda suelta a sus inhibidos impulsos teatrales, si hubiera sido el hombre que deseaba, con el pelo llegándole casi hasta los hombros, entonces habría usado un gabán con el cuello forrado de piel, hubiese empuñado un bastón con puño de oro, y hubiera tratado a todo el mundo de querido amigo, con tono de aplastante superioridad. Luciría brillantes en los gemelos de la camisa, y llevaría un enorme solitario como alfiler de corbata, así como deslumbrantes anillos de tamaño descomunal, incluso vulgar. Chester lanzó un profundo suspiro. Lo que podría haber sido, se dijo. ¡Ay, ese dichoso lo que podría haber sido! Vaya, pensó al darse cuenta de que sus fantasías eran excesivamente teatrales. Vaya, vaya, exclamó en voz alta. Y enseguida se vio a sí mismo desempeñando el papel del anciano padre de la heroína en un trágico melodrama de corte victoriano. El villano de erizados bigotes y alta chistera le miró con ojos relucientes de odio. Chester cayó de rodillas delante del reloj de pared de su abuelo, que para el objeto de la histriónica escena era ahora el traidor. Se lo suplico, Sir Jasper, concédanos aún algún tiempo. Estoy seguro de que podremos conseguir el dinero para la hipoteca. El tic-tac del reloj se convirtió en la áspera y rechinante voz de Sir Jasper. Ni una hora más, contestó el villano reloj. Ni otro minuto, ni otro segundo. Quiero mi dinero ahora, o haré valer su hipoteca y usted y sus hijos tendrán que irse a las estepas nevadas. No hay nada que pueda hacerle cambiar su idea, Sir Jasper, se lo imploró. Se lo imploro, le imploro como padre. ¡Ja, ja! Rió el malvado reloj de pared. De nada vale suplicarme a mí. Soy insensible a todos los dolores humanos. El mío es un corazón de duro granito, y al que no conmueve el más desgarrador grito. Es inútil pedirme piedad. Lo único que yo entiendo son los tratos comerciales. Su hija mayor, señor. Exijo enseguida su mano para casarme con ella. Eso, o haré caer sobre ustedes el peso de la hipoteca. Pero es que ella ama a Huberto, el herrero del pueblo. No puedo interponerme en ese amor. No puedo obligar a mi hija a concertar con usted un matrimonio sin cariño. No, antes preferiría morir. Entonces morirá. Sí, morirá bajo el frío del invierno y verá también cómo muere su familia, aterida, congelada. Y luego usted y los suyos serán enterrados en medio de una mísera ceremonia. Bien, ¿qué me dice? No puedo hacerlo, y no lo haré. No consentiré que usted lleve a cabo sus designios. Ojalá nunca lo hubiese escuchado cuando me ofreció ayuda para hacer la hipoteca. Debí haber comprendido que era usted un lobo con piel de cordero. No debí ser tan ciego, tan confiado. Tenía que haberme dado cuenta de su repulsiva maquinación. ¡Fuera, maldito villano! ¡Fuera, le digo! Lamentará estas fuertes palabras, viejo necio, repuso el tic-tac del reloj. Sir Jasper Blackfield no consiente que le hablen así ningún hombre. En unos minutos estarán aquí mis ayudantes. Usted y su orgullosa familia se verán en el arroyo. Tenga piedad, Sir Jasper. Lo siento, no quise ponerme violento. Tenga piedad. Piedad es una sucia palabra.
Es una muestra de debilidad. Lo único que puede salvarle es la mano de su hija. En su fantasía, el trágico vio entrar a su hija. «Oh, padre, he oído lo que decía Sir Jasper. Haré lo que él desea. No puedo permitir que te sacrifiques, querida hija mía. Pero, padre, será por el bien de todos nosotros, por mis hermanitos, por usted, por mi madre. Jamás podría volver a vivir en esta casa, sabiendo que ha costado tan alto precio. Ven conmigo, moza, y deja que tu padre viva aquí en paz. Como regalo de bodas te devolveré el documento de la hipoteca, y añadiré además 50 piezas de oro. Y ahora, ¿qué dice usted, viejo insensato? Oh, padre, déjeme ir. Pobre hija mía. Está bien. Adiós, adiós. ¿Cómo podríamos pagarte esto? Y en medio de aplausos atronadores y de lágrimas, el telón cayó sobre la escena del hondo melodrama. Los mostachos negros del siniestro Sir Jasper se disiparon, poco a poco, para convertirse de nuevo en las manecillas del reloj de pared. La voz chirriante del villano se transformó en el tic-tac sombrío del alto reloj de péndulo. «¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario!», murmuró Tony Chester mientras se ponía de nuevo en pie y se encaminaba hacia su escritorio. «Cielos, estas fantasías, este sentimiento de frustración, de profundo descontento». Recogió una vez más los documentos legales que debía estudiar antes de que amaneciese. Por fin se durmió apoyado sobre su escritorio. Cuando se despertó, el fuego se había apagado en su despacho. Reinaba una oscuridad completa, con excepción de la solitaria lámpara del escritorio, fuera de cuyo círculo de luz la estancia aparecía totalmente a oscuras. Solo unas extrañas sombras se proyectaban tenuemente sobre el enmaderado de roble. Para un hombre imaginativo, como era Tony Chester, aquellas sombras resultaban particularmente grotescas y extrañas. Echó hacia atrás la silla mientras bostezaba y cruzó la habitación hacia la llave de la luz. Luego abrió la puerta y se encaminó al salón de entrada. En ese momento divisó a la señora Baxter, que bajaba por la escalera con una bata sobre el camisón y un ridículo gorrito de lana en la cabeza. Se había quitado la dentadura postiza para dormir y tenía una singular expresión de máscara de goma, de caricatura de la ancianidad. «Vaya, señora Baxter, ¿por qué baja usted?» «Es por usted, señor. ¿Cómo me ha engañado? Entonces, ¿ha vuelto a levantarse para hacer algún trabajo?» «No, yo no me he ido a la cama, señora Baxter». «Perdón, señor, pero usted subió hace 2 horas». «Señora Baxter, esto no lo entiendo. ¿Está totalmente segura de que subí al piso superior?» «Claro que sí, señor. Pasó usted a mi lado». «Pero, señora Baxter, si yo no he salido de mi despacho...» «Bueno, oí un ruido en el despacho y por eso bajaba. Creí que podían ser ladrones». «Ha sido usted muy valiente, señora Baxter, pero cuando crea que hayan entrado ladrones, le ruego que me despierte y no intente atraparlos por su cuenta. Temo que pueda ocurrirle algo. Al fin y al cabo, el valor tan solo no es suficiente para enfrentarse con un delincuente peligroso». «No se me ocurrió pensar en eso, señor. Creo que habría ido a su habitación, pero me inquietó tanto ese ruido». «Lamento enormemente haberla asustado, señora Baxter, y le repito que admiro mucho su valentía. Y ahora vuélvase a la cama como una buena persona». «Está bien. Buenas noches, señor». Tony Chester notó que la mujer le miraba con gesto de extrañeza mientras ascendía las escaleras. «Dios mío», murmuró, «habré estado trabajando con exceso. ¿Qué demonios me está ocurriendo?» La señora Baxter era una mujer muy sincera y digna de confianza. Veracidad y confianza eran 2 cualidades que Tony Chester consideraba absolutamente indispensables para los miembros de su servidumbre. El viejo Donald Chester había sido siempre de la misma opinión, y en ese sentido, al menos, Tony Chester estaba siguiendo los pasos de su padre. Fue el anciano al que encontró los servicios de la señora Baxter bastante años antes, y Tony, primero en su niñez y como dueño de la casa después, nunca había tenido ocasión de dudar del acierto de su padre al elegir al ama de llaves. Mientras que él era dado a las fantasías y a soñar despierto, la robusta y práctica señora Baxter no sentía inclinación alguna hacia lo imaginario. La señora Baxter era una mujer prosaica,
que tenía ambos pies sobre la tierra. Indudablemente no era aficionada a figurarse cosas ni a hacer comentarios absurdos. Si decía haberle visto subir, era indudable que él había subido, aunque la memoria de Tony se dijese que había permanecido sentada ante su escritorio hasta quedarse dormido. Había allí alguna anomalía, alguna paradoja. En todo aquello se apreciaba algo que no tenía sentido. ¿Pero qué era? Eso es lo que se preguntaba a sí mismo. ¿Había en realidad subido al piso superior para luego volver a bajar? ¿Acaso anduvo en sueños? Seguro que no era otra persona la que ascendió las escaleras. No, la señora Baxter no habría cometido un error semejante. No dijo que hubiese visto una figura desde lejos, sino que esa figura había pasado junto a ella. Era extraño, muy extraño. De pronto el teléfono empezó a sonar. Los timbrazos eran agudos, estridentes, y le hicieron dar un salto. Por alguna razón especial, el teléfono nunca parecía armonizar con aquel viejo despacho de ambiente victoriano de su padre. Condenado teléfono, pensó Chester, pero se inclinó hacia adelante y levantó el auricular. Mientras lo hacía, experimentó un extraño sentimiento de repugnancia. Diga, habla Tony Chester. ¿Quién llama? Habla Tony Chester. ¿Quién llama? Contestó una voz en su oído. ¿Se trata de una broma? Inquirió irritado. ¿Se trata de una broma? Dijo la voz extraña. ¿Quién es usted? Preguntó Chester. Yo soy Tony Chester. Me temo que la broma ha ido ya demasiado lejos, manifestó el abogado. No veo el motivo de proseguir con esta conversación. La continuaremos en otro momento. ¿Le parece bien? Oyóse al otro lado de la línea un chasquido, y Tony permaneció sentado, mirando durante unos minutos el receptor silencioso que tenía en la mano.